gozo celebramos. Oh, 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 fiesta. Hoy hacemos una fiesta. En la tierra cantamos, juntos gritamos. Oh, 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 oh. Arriba, 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 arriba. Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra. El que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra. Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Al santo, digno, al cordero, que vive para siempre. Hacemos fiesta, hoy hacemos una fiesta. Unidos hoy danzamos, con gozo celebramos. Oh, 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 fiesta, hoy hacemos una fiesta. En la tierra cantamos, juntos gritamos. Oh, 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 oh. Hacemos fiesta, Hacemos fiesta, hacemos fiesta, hacemos fiesta, hacemos fiesta, hacemos fiesta, hacemos fiesta. ¿Qué le parece si empieza a danzar ahí en casa y dice fiesta? Hacemos fiesta, hacemos fiesta, 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 fiesta. Hacemos fiesta, hacemos fiesta, hacemos fiesta, 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 oh, fiesta. Hoy hacemos una fiesta. Unidos hoy danzamos, con gozo celebramos. Oh, 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 fiesta. Hoy hacemos una fiesta. En la tierra cantamos, juntos gritamos. Oh, 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 oh. Vamos aquí. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Preparemos el Dios camino, está Cristo aquí. viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Se abren hoy las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya, mi amado, pronto le veré. Viene ya, mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene Que ya. se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya, mi amado, pronto le veré. Viene ya, mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria.
cielo y tierra, tu gloria den. Reyes y reinos pronto pasarán, pero tú permanecerás. Vamos, amados, Cristo. Algo pasa al cantar ese nombre. Es el nombre de nuestro Salvador. Aleluya. Es tu nombre, sí, igual. Roca, roca guía. Roca, mi guía. Cristo. Sienta la dulzura del Maestro. Cuál fragancia. Hacia atrás la lluvia. Cristo, 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 cielo y tierra, tu gloria den. Los reyes y reinos muy pronto pasarán, pero tú permanecerás. En estos tiempos de tanta ambivalencia, en estos tiempos de confusión, donde a veces no se sabe ni qué religión, no se sabe ni qué camino seguir, Jesucristo es el camino. Jesucristo es el camino. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la vida. Hay tanta mentira en el mundo, hay tantos caminos que al hombre parecen derechos, pero su camino, ese camino, su fin es de muerte. Pero en esta mañana te anuncio, Jesucristo es el camino. No la religión, no la filosofía humana, no el conocimiento del hombre. Jesucristo es el camino. Jesucristo es la verdad. Donde hay tanta mentira, Él es la verdad. Y la iglesia, nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Jesucristo es la vida. Donde hay tanta muerte, donde hay tanta destrucción, Él es la vida y la restauración. Y Él sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Alguien debería decir amén allí. ¿Qué le parece si lo cantamos? Su nombre es sobre todo nombre, y en su nombre se doblará toda rodilla. Oh Cristo, vamos, cántalo. Cristo, Cristo, yo te amo, Señor. Aleluya. Es tu nombre sin igual. Los discípulos se gozaron de haber sido azotados por el nombre. Roca, guía, Cristo, cual fragancia atrás la lluvia. Cristo, qué lindo Él está aquí. El Maestro te abraza, amado. El que caminó a orilla del mar de Galilea te abraza y te dice: todo estará bien si estás en mi mano. Reyes y reinos muy pronto pasarán, pero tú Cristo,
es cual fragancia tras la lluvia. Cristo, mi Cristo, Cristo, cielo y tierra, tu gloria ven. Reyes y reinos pronto pasarán, pero tú permanecerás. La última vez, ¿por qué no levanta sus manos y lo canta con nosotros? Cristo, ese es mi Salvador, Él es tu Señor, Él es tu sanador, Él es el Redentor, Él es el camino al Padre, Jesús, el Hijo de Dios. Allí donde estás, en tu casa, donde veas este video, Jesucristo es la roca inconmovible de los siglos, la guía para llegar a Dios. Él es Dios mismo. Él es como fragancia después de que llueve, esa frescura, esa delicia. Oh, Cristo, 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 cielo y tierra, tu gloria ven. Vamos, iglesia, reyes y reinos pronto pasarán. Reyes y reinos pronto pasarán, pero tú permanecerás. Reyes y reinos pronto pasarán. Es el mismo final. Pero tú. Alguien tiene que declarar esto. Vamos, ayúdenos. Reyes y reinos pronto pasarán, pero tú permanecerás. Ay, este aplauso puede ser mejor, yo creo. Bendiciones, hermanos, en esta mañana de domingo. Es una bendición poder compartir de la palabra del Señor. Hoy creemos que tenemos un mensaje del Señor, algo que Dios ha puesto en nuestros corazones para compartir en estos tiempos. Ciertamente tiempos complicados, pero tiempos lindos, donde el Señor está trayendo iluminación a nuestras vidas, donde el Espíritu Santo está trayendo palabras frescas a nuestros corazones, donde la presencia del Señor cada vez, creo yo, dice la palabra del Señor, dice la Biblia que donde abundó el pecado sobreabunda la gracia, y creo que en estos últimos tiempos sí es verdad, hay mucho pecado, hay mucha maldad en el corazón del ser humano, en el corazón del hombre, pero también la gracia del Señor sobreabunda, la misericordia del Señor, el Espíritu de Dios se mueve hoy con gran poder, con gran magnitud dentro del pueblo del Señor, dentro de la iglesia de Cristo. Y hoy creemos que el Espíritu Santo del Señor que está aquí en este lugar va a hablar a nuestros corazones, porque es necesario que siempre el Espíritu Santo del Señor hable a nuestros corazones, y de todos modos Él siempre lo hace, pero es importante que usted y yo estemos siempre dispuestos para atender la voz del Espíritu Santo, para acudir al llamado del Señor, para estar prestos a las voces del Espíritu Santo, al sentir del Espíritu Santo, al mover del Espíritu Santo de Dios que Él tiene para la iglesia en estos últimos tiempos, en estos últimos días. Estamos confiando, estamos creyendo
así como como en el tiempo de la primera iglesia, en el siglo primero, como ellos creían que la venida del Señor estaba tan cerca, que ellos hablaban de la venida del Señor con vehemencia, con pasión. Así nosotros hoy también estamos creyendo que la venida del Señor está cerca. Por lo tanto, creemos que el Señor nos está hablando y el Señor nos está preparando para ese día especial, para ese día maravilloso. Así que bendiciones a todos los que nos ven hoy en este día precioso, en esta mañana maravillosa. Es el día que ha hecho el Señor, es el día que Dios ha preparado para que usted y yo estuviésemos frente a una pantalla de un teléfono, de un televisor, como sea, pero que nuestro corazón esté dispuesto para oír la voz del Espíritu Santo, para oír la voz del Señor en esta mañana. Y quiero compartir con ustedes, quiero ir a las Escrituras, al libro de los Hechos, capítulo 18, Hechos capítulo 18, versículo 24 al 28. Vamos a estar compartiendo ahí unos versículos y unos detallitos de la palabra del Señor que son bien importantes, detalles que a veces pasamos por alto, pero que el Señor nos inquieta a escudriñar y el Señor nos habla a través de esa palabra. Esperemos que hoy el Espíritu Santo, que siempre está dispuesto, repito, y nuestros corazones puedan estar apercibidos a lo que el Señor quiere para hoy. Vamos a orar antes de leer estos versículos, estos 4 versículos. Vamos a orar para que el Espíritu Santo del Señor nos guíe en esta mañana. Gracias te damos, Señor. En esta mañana, Señor, es el día de santa convocación, es el día de reunión hoy, aunque lo hacemos virtualmente, Padre, pero sabemos que en el Espíritu somos uno y que tú estás con nosotros. Padre, que tu presencia, que tu Espíritu Santo, a quien siento en esta mañana, en este momento, Señor, hable a nuestros corazones y nos haga comprender tu palabra, nos haga entender, Señor, que estamos en los últimos tiempos y que tu presencia, Señor, es lo más importante en nuestras vidas, que no lo sabemos todo, Dios, y que necesitamos que tu Espíritu nos guíe, nos ilumine en esta mañana. Nos ponemos delante de ti, nos ponemos en tus manos, Señor, para que tu presencia y tu Espíritu Santo, Señor, nos dirija y nos guíe en esta mañana, y que cada hermano que nos ve, que cada persona que nos escucha, que nos mira en esta mañana, pueda recibir de ti una palabra, Señor, de afirmación, una palabra de consolación, una palabra de exhortación también, Señor, conforme a tu voluntad y conforme a tu propósito. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Amén, Señor. Bien, hermanos, les decía, Hechos capítulo 18, versículo 24 al 28. Dice así: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Gracias, Señor. Entonces vemos en esta mañana, si quisiéramos ponerle un título, honestamente me pareció un poco extraño, pero le puse por título solamente el Evangelio incompleto. Suena un poco extraño, ¿verdad? Pero tal vez al final se va a llamar el Evangelio completo, pero no la congregación, ¿verdad? Del Evangelio completo. Pero vamos a estudiar y a ver algunos aspectos, algunas cosas muy, muy importantes que están escritas en estos 4 versículos. Dice que un hombre llegó a Éfeso, un hombre que se llamaba Apolos, que era natural de Alejandría. Él había nacido en Alejandría, en Egipto. Posiblemente
a través de una de las diásporas del pueblo de Israel, sus familiares, sus padres, sus descendientes habían llegado a Alejandría y Apolos había nacido ahí y él había sido criado o había sido enseñado en el camino del Señor. Este hombre a unos 54 años más o menos después de Cristo, él llega a Éfeso. Y dice la Biblia que este era un varón elocuente, era un hombre estudiado, era una persona preparada, era un joven posiblemente bastante preparado, bastante inteligente, sabio. Y dice la Escritura, lo recalca la Biblia, que él era poderoso en las Escrituras. Y hoy en día vemos que hay mucha gente poderoso en las Escrituras, hay mucha gente muy elocuente, que habla muy bonito, que presenta las Escrituras muy bonito. Hay mucha gente en estos tiempos que tienen podríamos llamar una gran sabiduría, o por lo menos pareciera tener una gran sabiduría, mucho conocimiento en las Escrituras, pero que a veces no tienen todas las cosas completas. Y es a lo que nos vamos a referir en esta mañana. Por eso les digo que el evangelio incompleto, porque vemos que este hombre, Apolos, aunque la Biblia dice que era elocuente, aunque la Biblia dice que enseñaba en las sinagogas ahí en Éfeso. Ahora, ¿qué es una sinagoga? Ok, una sinagoga era un lugar de reunión que los judíos preparaban. Donde quiera que había un grupo de judíos, se dice o se cree que se necesitaban 16 judíos por lo menos para abrir una sinagoga, porque ellos formaban ahí un grupo que iba a dirigir esa sinagoga. Las sinagogas no eran dirigidos por sacerdotes, sino por gente laica, gente común y corriente, que quería conocer más del camino del Señor, que quería conocer más de las Escrituras, que quería conocer más de lo que nosotros podríamos llamar la Biblia hebrea, el Taná o la Torá. Ellos compartían todas estas cosas en esas sinagogas. Se prestaba para dialogar, se prestaba para estudios, se prestaba para reuniones, específicamente los sábados, ¿verdad? Como el pueblo judío guarda los sábados, para dialogar, y también la interpretación de las Escrituras. Entonces, este Apolos llega a Éfeso y él, dice el versículo 25, este había sido instruido en el camino del Señor. Aquí es importante recalcar algo. No necesariamente Apolos había sido instruido en el camino de Jesucristo. Dice que había sido instruido en el camino del Señor. Cuando Apolos predicó, Apolos no tenía en sus manos lo que usted y yo tenemos hoy. Estoy leyendo en el libro de los Hechos, por ejemplo, él no tenía este libro escrito en su mano, no tenía los 4 evangelios, no tenía las cartas de San Pablo, no tenía el Apocalipsis, no tenía nada de esto, solo tenía lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Pero él había sido instruido en eso. Y eso es lo que nos está diciendo ahí, es que él era preparado en esas Escrituras. Él era preparado, enseñado especialmente, y era bien elocuente, y es más, era fervoroso. Vamos a ver, me cuesta decir esa palabra, fervoroso. Cuando él predicaba, cuando él hablaba del Evangelio, o más bien de las Escrituras, él lo hacía con pasión, lo hacía con alegría, lo hacía con gozo, como debe de predicarse siempre la palabra del Señor. La palabra del Señor siempre se debe enseñar con gozo, con fervor, con pasión, con alegría, creyendo lo que estamos hablando, creyendo lo que estamos predicando, creyendo lo que está escrito en la palabra del Señor. Si no, no tendría ningún sentido, porque esa palabra que están escritas, esas palabras que enseñamos, esas palabras que han llegado a nuestros corazones son verdad, son verdaderas. Entonces, este Apolos, el hermano Apolos, había sido preparado en el camino del Señor. Ahora, mire lo que dice aquí: siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente. O sea, él era fino, por decirlo así, en las Escrituras. Él indagaba en las Escrituras, él estudiaba las Escrituras, él se preparaba en las Escrituras, él quería hacer lo mejor posible para enseñarle a los demás el camino que él había aprendido, que era el camino del Señor. Pero le repito, no necesariamente era el camino de Jesucristo, era el camino del Señor. También nosotros vemos que la Biblia, cuando nos habla del Señor, nos está hablando del mismo Dios, ¿verdad? Y entonces dice
lo concerniente al Señor, aunque ya ese aunque ahí nos atrae, ese aunque ahí nos llama la atención, solamente conocía el bautismo de Juan. Ya el pastor el domingo pasado nos enseñó todo lo del bautismo, ¿verdad? Cuando el pastor comenzó a predicar, yo ya iba a coger la Biblia y levantarme e irme de la iglesia para otra, ¿verdad? Porque estaba enseñando una falsa doctrina, según lo que nosotros habíamos aprendido, ¿verdad? Por lo menos según lo que nosotros habíamos estado enseñando durante, no días, ¿verdad? Años, predicando y enseñando que el bautismo debía ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya el pastor enseñó todas esas cosas, ¿verdad? Al final no me fui, me quedé porque terminé creyendo lo que las Escrituras enseñan, porque esto es importante, hermanos, recalco lo de las Escrituras, es muy, muy importante. Usted no se puede dejar ir por una creencia de alguien, usted no se puede dejar ir por un sentir de alguien. En estos tiempos, usted no, hermano que nos ve, que nos escucha, usted no puede dejarse llevar por cualquier conversación, por cualquier promesa, por cualquier palabra que usted la escuche linda, si no está especificada claramente en las Escrituras. Entonces, dejando el tema atrás del pastor que fue importantísimo para nosotros el domingo pasado, dice aquí, curiosamente, me encuentro con este pasaje, dice que aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Ok, ¿por qué les digo que Apolos no necesariamente predicaba el camino del Señor Jesucristo? Oiga, que estoy diciendo no Jesús, estoy diciendo el camino de Jesucristo. Porque el apóstol Juan, o Juan el Bautista más bien, dice la Biblia que Juan bautizaba y que Apolos solo había sido bautizado en el bautismo de Juan. ¿Cuál es la diferencia aquí? Ok, la diferencia aquí es que Juan enseñaba y Juan bautizaba para que la gente creyera en aquel que había de venir. Entonces, cuando alguien se bautizaba en el bautismo de Juan, estaba aceptando la enseñanza de Juan el Bautista, de que había de venir un Mesías, de que había un Salvador preparado para en ese entonces podíamos llamar el pueblo judío, pero que después vino a ser el Salvador del mundo entero. Entonces, Juan el Bautista enseñaba que había alguien que había de venir, que había un Mesías, que había un Jesús que vendría por nosotros. Había un Jesús que llegaría a este mundo a enseñarnos, a darnos vida, a darnos esperanza, a darnos salvación. Entonces, todos los que creían en esa enseñanza de Juan el Bautista se bautizaban diciendo: yo creo, yo confirmo que vendrá un Mesías. Yo confirmo, yo creo, acepto que vendrá un Salvador. Entonces, esto era lo que Apolos enseñaba en la sinagoga en Éfeso, ¿verdad? Él enseñaba que vendría un Salvador. Él enseñaba que había esperanza para Israel, de la liberación del pueblo israelita, de la liberación del pueblo judío, que Dios había preparado de antemano ya un Salvador. Apolos enseñaba esto. Apolos creía esto. Como muchos hoy de nosotros hemos creído también en que hay un Salvador. Como muchos de nosotros también hemos creído que vendrá un Redentor un día. Pero hay mucha diferencia entre creer en un Jesús y creer en un Jesucristo. No sé, espero estarme explicando con todos ustedes que me ven. Vamos a tratar de ser sencillos, pero que les quede un mensaje claro en esta mañana. Entonces, Apolos solo había sido bautizado en el bautismo de Juan. Entonces, Apolos solamente creía en que vería un Salvador, que vendría un Redentor, que había alguien a quien Dios ya había dispuesto para salvar a la nación, al pueblo judío. Pero cuando dice, versículo 26, dice: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces, Apolo y Priscila aquí, yo creo que son tipo del Espíritu Santo que a veces ven en nosotros pasión por el Evangelio. Son tipo del Espíritu Santo que a veces ven en nosotros el deseo de agradar al Señor. Son tipo del Espíritu Santo que a veces ven cada uno de ustedes, hermanos, que nos ven esta mañana de la iglesia del Señor, que queremos
agradar al Señor, pero que nos faltan ciertas cosas, ciertos detalles. En una ocasión, ya hace algunos años, hablaba con un cliente mío y que él es misionero, dirige algunas misiones en algunos lugares que de hecho muchas veces ni me decía, porque me decía, eso es tan secreto para que nadie se sepa que tenemos misioneros en tantos lugares. Y él me decía, Elías, ¿usted qué cree que Dios ya reveló todas las cosas o que Dios va revelando progresivamente las cosas? Y yo le decía a él que yo creo que, o por lo menos creía que Dios no había revelado todas las cosas. Pero yo más bien ahora creo que Dios sí ha revelado todas las cosas, pero no todas las cosas nos han sido iluminadas a nuestro corazón. Entonces, Dios ya soltó todo lo que Él quiere enseñarnos, pero el Espíritu Santo no soportaríamos tal conocimiento para poder entender todas las cosas. Entonces el Espíritu Santo, a través de los tiempos, Cristo no vino. Dije al principio que los apóstoles predicaban como si Cristo ya fuese a venir, ¿verdad? Pero han pasado 2000 años y no ha venido. Entonces el Espíritu Santo, yo, en mi opinión personal, creo que nos va revelando conforme a los tiempos, conforme al acercamiento del advenimiento de Cristo, conforme al acercamiento de la venida del Señor, nos va revelando ciertas cosas. Y entonces hoy tenemos conocimientos que antes no teníamos. Hoy tenemos iluminación, revelaciones del Espíritu Santo que antes no teníamos. Y pongo otra vez como ejemplo la predicación del domingo pasado del pastor. Todos hemos creído, ¿verdad?, que el bautismo era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hoy vemos que realmente no es así. No me da temor decirlo por si alguien no lo cree. El bautismo es en el nombre del Señor Jesús. Entonces este Apolo tenía un montón de conocimiento, era poderoso en las Escrituras, pero tenía un evangelio, y de ahí proviene mi título. Tenía un evangelio incompleto. Tenía un evangelio que a él no le había sido iluminado todavía. Tenía un evangelio que a él no le había sido por el Espíritu Santo dado. Y no porque el Espíritu Santo no quiere revelarnos a nosotros las cosas. Claro que el Espíritu Santo nos quiere revelar todas las cosas, pero Él tiene su tiempo, Él tiene sus momentos, Él tiene sus horas, Él tiene sus lugares. ¿De qué manera Dios hace las cosas? Las hace de diferente forma con diferentes personas. No con todos Dios trabaja igual. Aquí habemos 3 personas. Está Cristi a mi izquierda, mi esposa a mi derecha. Y estoy seguro que Dios no trata con cada uno de nosotros de la misma manera. Mi esposa me cuenta muchas veces que Dios la abraza, que Dios le toca la cabeza. A mí nunca me ha hecho eso, ¿verdad? Pero sí he visto cómo Dios ha sanado mi corazón. Sí he visto cómo Dios me ha mostrado cómo soy una vasija en sus manos y me va formando experiencias. Cristi tendrá sus propias experiencias, pero Dios no trabaja con todos de la misma manera. ¿Por qué? Creo yo que porque cada uno de nosotros tiene su forma distinta de ser. La forma en que ustedes, el carácter que usted tiene, si no es un carácter descontrolado, si no es un carácter de rebeldía, si no es un carácter en desobediencia, es un carácter que Dios mismo se lo dio, que Dios mismo se lo puso a usted. Y con ese carácter Dios quiere que usted trabaje para Él, que usted actúe para Él, que usted haga su obra, ¿verdad? Como repito, si no es un carácter ahí descontrolado, desobediente, rebelde, Dios te puso ese carácter. Entonces Dios trabaja con nosotros de diferente manera. A Apolo le llegó el día, a Apolo le llegó el momento. No sé quién evangelizaría a Apolo, no sé quién sería, pero sé que hasta Alejandría, ahí en Egipto, había una sinagoga y este muchacho había sido preparado ahí por sus padres, tal vez por algún maestro, por algún conocedor de las Escrituras. Él había sido preparado y él era poderoso, amaba las Escrituras, creía en el Mesías, se había bautizado en el bautismo de Juan, diciéndole al mundo entero, diciéndole al público, diciendo a la gente que le veía, dando testimonio público de que él creía que había un Salvador preparado, qué lindo, para el pueblo de Israel. Que había un Salvador preparado para la nación judía. Alabado sea el nombre del Señor. Sin embargo, tenía un evangelio incompleto. Tenía un mensaje
que aún no estaba completo, tenía un mensaje que aún le faltaban algunos detalles, tenía algún mensaje que aún le faltaban ciertas cosas, las cuales lo iban, una palabra que está hoy un poco de moda, que lo iban a empoderar, que lo iban a hacer crecer, que lo iban a hacer, como dicen los chiquillos de hoy en día, lo iban a hacer volar en el evangelio, lo iban a hacer volar en la palabra del Señor, lo iban a hacer volar en la enseñanza de la palabra del Señor Jesucristo. Entonces, Priscila y Aquila toman a Apolo de un versículo a otro, pero no fue que de un versículo a otro, esto se llevó un tiempo, esto se llevó unos días. Lo tomaron aparte y le dijeron: Apolos, venga acá, reconocemos que eres poderoso en las escrituras, reconocemos que tienes conocimiento, reconocemos que eres preparado, reconocemos que eres apasionado. Y el Espíritu Santo hoy quizás le está diciendo a usted, hermana y hermano, joven, niño que nos ve: reconozco que eres apasionado por Cristo, que eres apasionado por el Evangelio, reconozco que estudias la Biblia, reconozco, le dice el Señor a la iglesia, que tratas de agradarme, reconozco que tratas de buscarme, pero hay ciertas cosas en nuestras vidas que nosotros tenemos que dejarnos enseñar. Hay ciertas áreas en nuestros corazones. Hablaba con uno de mis muchachos hace unos días, y para aprender, una enseñanza que nos ha dado el pastor también, para aprender a veces tenemos que desaprender muchas cosas, y eso es sumamente difícil. Reconocer que no sé nada para aprender algo nuevo, algo diferente, se nos hace bastante difícil. Pero este Apolo tenía un corazón también enseñable. Este Apolo tenía también un corazón humilde, tenía un corazón, aunque era preparado. Estoy casi seguro de que este Apolo quizás era más preparado que Priscila y Aquila. Sin embargo, en su elocuencia, en su conocimiento que tenía de las Escrituras del Antiguo Testamento, era muy preparado el muchacho, pero tenía humildad para reconocer que habían cosas en su vida que aún necesitaba aprender. Entonces quiero que usted, le preguntaba a mi esposa hoy, y pregunto aquí a estas dos personas que están: ¿de qué se tratan las Escrituras? ¿De qué se tratan las Escrituras? ¿Qué nos enseñan las Escrituras? Estoy refiriéndome a las Escrituras que enseñaba Apolos. Quiero ir a Lucas capítulo 24, versículo 44. Jesús hablando dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Ve lo que se tratan las Escrituras? Las Escrituras se tratan de un Salvador. Las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, o hasta la Biblia que ellos tenían, que tenía Apolos en ese entonces, se trataba de un Mesías Salvador. Las Escrituras se tratan de un Salvador. Las Escrituras se tratan de alguien que vendría a salvar al pueblo de Israel. Y Jesús lo dice en el capítulo 24 de Lucas. Es un pasaje muy conocido, del cual yo hablo muchas veces. Dice: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, dice Jesús, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, aunque este muchacho Apolos conocía estas Escrituras, al igual que los discípulos a los cuales se refiere Jesús en Lucas capítulo 24, había una parte sumamente importante que Apolos no conocía aún. Repito, la gente se bautizaba en el bautismo de Juan confirmando que creían
en un Salvador. Quizás usted, como yo, muchas veces se ha preguntado, ¿y cuál es la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús? Quizás a veces se ha preguntado eso, ¿verdad? A ver si hay alguna diferencia. Los dos eran en agua, los dos es por inmersión, ¿verdad? Esas cosas que ya sabemos. Pero Priscila y Aquilas toman a Apolos, le dicen: Apolos, eres bueno, eres buenísimo, pero hay un detalle, un gran detalle que estás dejando de lado. Y oiga lo que dice el versículo 27. Queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Ya Apolos era importante, ya Apolos había expresado, había expuesto su gran conocimiento. Ya en una de las sinagogas del pueblo judío ahí en Éfeso. Pero no tuvo ningún problema. Él expuso la palabra, él habló de un Mesías, él habló de un Salvador que vendría y no tuvo ningún problema. Pero cuando llega, dice, versículo 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, oiga esto que es importante, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Al principio leímos que era poderoso en las Escrituras. Como dije hace un rato, hay mucha gente poderoso en las Escrituras. Hay mucha gente que le saca a las Escrituras el caldo, por decirlo así. Cuando uno agarra un trapo, ¿verdad? Que lo quiere exprimir para limpiar una mesa que está mojada o algo así, ¿verdad? Lo exprimimos y sale ahí unas gotitas de agua todavía. Así posiblemente Apolos exprimía las Escrituras, y posiblemente mucha gente hoy ahí exprimiendo las Escrituras y lamentablemente sacando cosas que ni siquiera están ahí. ¿Por qué digo todas estas cosas? Porque la iglesia hoy necesitamos, tengo por ahí escrito, hoy la iglesia reformada necesita, creo yo, una reforma. La iglesia reformada necesita ciertos cambios. Apolo era un hombre preparado, Apolo era una persona elocuente, Apolo era una persona apasionada, pero necesitaba ciertos cambios en su enseñanza, necesitaba ciertas verdades en su enseñanza que él no conocía, pero que gracias al Señor, Priscila y Aquila, dos humildes amigos de Pablo que él había traído a Éfeso, le pudieron enseñar. Así el Espíritu Santo hoy yo creo que nos quiere enseñar a nosotros cosas importantes. Repito, creo que la iglesia reformada necesita ciertas reformas. Se predica mucho de las riquezas, se habla mucho de la prosperidad, se enseña mucho de los milagros de Dios, que claro que yo estoy esperando ver milagros de Dios, y con esto también compartía con el pastor Dani el domingo. ¿Por qué no vemos milagros todavía? Todas esas cosas las esperamos, pero me leí todo el libro de los Hechos en estos días y me encuentro que la pasión de los discípulos por enseñar, la pasión de los apóstoles por predicar el evangelio, la pasión por los apóstoles de enseñar las Escrituras, la pasión de los apóstoles por mostrar a Cristo. Repito, las Escrituras, ya les di un versículo, Lucas 24:44, las Escrituras hablan de Cristo. Las Escrituras hablan del Señor. Las Escrituras hablan de Jesús, y el libro de los Hechos está lleno de enseñanzas de Jesucristo. Curiosamente, pocas veces se menciona a Dios, pocas veces se menciona al Señor, y no es que, ¿qué digo aquí? No es que Dios no sea Dios, o que Dios deje de ser Dios por Jesucristo, o que Cristo le tome lugar a Dios. No, si Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Él es 3 en 1. No es como el aceite aquel de 3 en 1. No, sino que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y Dios no se pone celoso cuando usted y yo exaltamos el nombre del Señor. Las Escrituras, repito, inspiración de Dios para mostrar que Cristo es el Señor. Cristi. Dios inspiró a los profetas.
Dios inspiró las escrituras. Dios inspiró a los salmistas para decir que vendría un Salvador. Dios inspiró a todas estas personas. No tuvo celos de que Cristo llegara a tomar un lugar importante, porque al final de cuentas Cristo es Dios también. Las escrituras se tratan de Cristo. Lo siento por aquellos que niegan a Jesús. Lo siento por aquellos que creen solo en Jehová y no creen en Cristo, cuando la Biblia dice que el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Si las escrituras están llenas de pasajes, están llenos de promesas que vendría un Salvador. Bendito sea el nombre del Señor, nuestro Salvador y nuestro Redentor en esta mañana. Las escrituras están llenas del Señor. Leo para ustedes Filipenses. Esta Biblia no tiene Filipenses. Filipenses 2. Oiga esto, un pasaje todo muy conocido, ¿verdad? El pasaje de Filipenses 2, la humillación y la exaltación de Cristo. Pero oiga lo que dice el versículo 11. Para los hermanos que creen que no podemos, que Cristo que le quita el lugar a Dios, o que Dios es más importante, o que el Espíritu Santo es más importante. No, hermano, oiga lo que dice. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Cuando usted adora a Cristo, cuando usted exalta a Cristo, cuando usted reconoce a Jesucristo, le está dando la gloria al Señor. Aleluya. Lo siento por los que no creen en Jesucristo como el Salvador. Entonces, esto fue lo que hicieron Priscila y Aquila, le expusieron, dice más exactamente el versículo 26, el camino de Dios. ¿Por qué? Porque el bautismo de Juan era una confirmación de creer en el que había de venir. El bautismo de Juan era una confirmación de aquel Mesías que estaba esperando el pueblo judío. Pero cuando Priscila y Aquila vienen y toman a Apolos y le dicen: Apolos, a usted se le está pasando un detalle aquí muy importante, y es que ese Mesías que se habla en las sinagogas, que ese Mesías, tengo por aquí, déjeme un momentito. Oiga, Lucas capítulo 4, versículo 16. Dice, vino Jesús, bueno, no dice vino Jesús, pero está hablando de Jesús. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su escritura. Dice aquí la Biblia que Jesús tenía la costumbre, Amanda y Cristi, tenía la costumbre de estar en la sinagoga. Y en la sinagoga se hablaba, lo enseñé hace un ratito, de las escrituras. Se hablaba del Mesías que vendría. Y Jesús nunca tuvo un problema por estar en las sinagogas. Jesús nunca tuvo, como la palabra en griego que nos enseña el pastor, nunca tuvo una bronca, del griego bronqueos. Nunca tuvo un problema en las sinagogas. Nunca lo tuvo, era su costumbre. Sin embargo, este día que vino a Nazaret, este día que tomó las escrituras, fue un día diferente. Y resulta que es que todos conocemos este pasaje. Dice, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Y qué le tocó leer? Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Todo hasta ahí va bien, hasta el momento en que él se le ocurrió decir, hoy en el versículo 21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Por qué cito esto? Porque Jesús nunca tuvo un problema en la sinagoga mientras no dijera que él era el Cristo. Apolos nunca tuvo un problema en las sinagogas
enseñando las escrituras. ¿Por qué? Porque todo el pueblo de Israel espera un Mesías. Todo el pueblo de Israel espera un Salvador. Todo el pueblo de Israel espera a alguien que Dios va a enviar a salvarlos. No hay ningún problema cuando se enseña eso en una sinagoga. Pero cuando se enseña que ese Mesías es Jesús, el Hijo de María, cuando se enseña que ese Jesús es el hijo de José, el carpintero, ahí es donde se forma la bronca, ahí es donde se forma el problema. Y esto era lo que Apolos ignoraba. Esto era lo que Apolos no conocía de las escrituras. Esto fue lo que Priscila y Aquilas le llegaron a enseñar más exactamente el camino de Dios a Apolos, diciéndole: oiga, Apolos, usted enseña lindo el evangelio, usted enseña lindas las escrituras, usted es muy elocuente en las escrituras, usted enseña con autoridad las escrituras, pero ese Mesías por el cual usted se bautizó, ese Mesías por el cual usted se metió a las aguas en el bautismo de Juan, ese Mesías ya vino. Ese Mesías es Jesús de Nazaret. Ese Mesías es Jesús, el hijo del carpintero, el hijo de María. Ese Jesús es lo que usted no ha podido comprender todavía. ¿Por qué enseño esto? Porque muchos dirán: pero todos sabemos eso ya en la iglesia. Muchos dirán ahí sentados en esta mañana: no, ya nosotros sabemos que Jesús es el Cristo. No es verdad. Muchos tenemos un evangelio, o tienen un evangelio incompleto. Tienen un Jesús, tienen una esperanza de salvación, tienen una esperanza de redención, tienen una esperanza en que alguien los va a salvar. Pero mire la diferencia cuando usted cree en un Cristo, porque Cristo es el ungido, Jesús es el Salvador. Entonces la Biblia toma el nombre de Jesús y toma el nombre de Cristo o el título de Cristo, que es el ungido, y lo une, y por eso se le llama a Jesús Jesucristo. Jesucristo, el Salvador, el ungido. Ese es el Hijo de Dios. Entonces, cuando muchas veces hablan de Jesús, dicen así: Jesús, el hijo de José y María, el carpintero, el de ahí de Nazaret, el que jugaba bolincha con nosotros, el que jugaba trompo con nosotros, el que jugaba raya con nosotros, el que mejengueaba ahí de vez en cuando con nosotros. Pero cuando se habla de Cristo, se habla de otro personaje que ya ha tomado una forma diferente, que ya ha tomado una forma distinta. Mire lo que dice aquí un pasaje que el pastor citó el domingo, que nos enseñaba del bautismo. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Dice, oiga lo que dice: que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé si me estoy logrando explicar, espero que sí. Lograrme explicar bien, con claridad en esta mañana, que lo que estoy tratando de decir aquí es que sí, muchos tienen conocimiento en la palabra, sí, muchos tienen esa facilidad de expresión en la palabra. Muchos tienen, deseara yo tener la mente que muchos tienen para citar los versículos. Pero una cosa es ser poderoso en las escrituras, y otra cosa es demostrar por las escrituras que Jesucristo es el Hijo del Señor. Demostrar por las escrituras que ese Jesús que llamaban el hijo del carpintero, que ese Jesús, no están sus hermanos entre nosotros y sus hermanas. ¿De dónde tiene este hombre tal sabiduría? Ese Jesús es el Cristo. O sea, ese Jesús es el ungido. Ese Jesús es el que Dios, según el libro de los Hechos, preparó desde antes de la fundación del mundo para que diese su vida para salvación de nuestros pecados. Entonces, sí hay mucha gente que predica lindo, sí hay mucha gente que enseña o trata de enseñar lindo, pero por eso a veces vemos grandes exposiciones de palabras. Muchas veces vemos grandes exposiciones de mensajes esquemáticos, sistemáticos, como sean, pero sin poder.
Yo espero que en esta mañana usted esté sintiendo el poder del Espíritu Santo ahí en su casa, como lo estamos sintiendo nosotros aquí en esta mañana. Porque sí, hay mensajes lindos, hay enseñanzas lindas, como dije al principio, extraen aún cosas que ni siquiera están en la Biblia, enseñas cosas que no están. Por eso digo, la iglesia hoy necesita, la iglesia reformada necesita una reforma, la iglesia reformada necesita demostrar por las Escrituras que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Hijo de Dios. No tener gran poder en las Escrituras, sino que esas Escrituras demuestren que Cristo es el Señor de nuestras vidas, que ese Jesús que caminó en las calles polvorientas de Jerusalén, que ese Jesús que entró a Jerusalén montado sobre un pollino, que ese Jesús el que fue despreciado, que ese Jesús que fue menospreciado, que ese Jesús el que muchos desecharon, ese es el Mesías Salvador, ese es el Mesías Redentor. Hoy claro, hoy hay mucha gente que quiere sacarle a la Biblia riquezas, que quiere enseñarnos que nosotros podemos tener todo lo que queramos, que podemos tener todo lo que soñamos. En parte es verdad, pero en parte no es verdad, porque no todo lo que queremos lo vamos a tomar. No todo lo que usted quiere, hermano, lamento decírselo, pero no todo con lo que usted sueña le va a llegar. Eso no es verdad. No todo con lo que usted sueña se le hará una realidad. Lo que sí es realidad es que usted necesita reconocer y entender que estamos aquí para mostrar a Cristo a través de las Escrituras. Hay muchas enseñanzas buenísimas de finanzas, hay muchas enseñanzas buenísimas de todo. Pero me encuentro leyendo el libro de los Hechos que los discípulos no tenían otra pasión, no tenían otro compromiso, no tenían otra responsabilidad más que demostrar que ese Mesías crucificado, que ese hombre que murió junto a dos ladrones en el Gólgota, que ese personaje el cual fue juzgado, el cual Pilato no encontraba de qué forma llevarlo a la cruz, porque no había en él maldad, porque no había en él nada, ninguna razón, ningún motivo por el cual fuese a la muerte. Sin embargo, fue crucificado. Que ese que estaba ahí era el Hijo de Dios, que ese que estaba ahí era el ungido del Señor, que ese que murió en esa cruz era el Hijo del Dios viviente, era la promesa que Dios sabía durante siglos, a través de muchos profetas, a través de muchas escrituras, el cual Dios había prometido que vendría a salvar a la nación de Israel. Entonces sí hay gente muy elocuente, sí hay gente muy preparada, sí hay gente muy capaz, sí hay predicadores. Dice el apóstol Pablo, o dice la Biblia, que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y entonces hay gente con mucha letra, hay gente con mucha palabrería, y hay gente que se sabe las escrituras, pero eso no es de sorprenderse, porque el diablo también se la sabe. Los ateos también se la saben. Pero solo el que tiene al Espíritu Santo del Señor. Recuerden que dije hace un rato que Priscila y Aquila son tipo del Espíritu Santo que nos revela las Escrituras. Son tipo del Espíritu Santo que nos enseñan a comprender los detalles de las Escrituras que están ahí, que a veces no logramos extraer, que a veces no logramos comprender. Jesús nunca tuvo, repito, un problema en la sinagoga hasta el día en que se le ocurrió decir que esas escrituras se habían cumplido ese día ahí. Apolos nunca tuvo un problema en las sinagogas cuando enseñaba las escrituras vehementemente, cuando enseñaba las escrituras con sabiduría, con inteligencia, hasta el día en que se le ocurrió decir que ese del cual enseñaban las escrituras era el Cristo, era el Jesús que habían crucificado. Repito, Apolos estuvo más o menos en Éfeso 54 años después de Cristo, o sea, hacía unos 25 años atrás de la muerte de Jesús. A Apolos se le ocurrió decir ese día en la sinagoga
que ese que habían crucificado, al igual que el Esteban dice, a ese Jesús que ustedes crucificaron, ese era el Cristo. Ese era el Cristo prometido, ese era el Salvador prometido. Hoy nosotros necesitamos comprender y entender que nuestro compromiso, que nuestra pasión, que nuestro deber es demostrar a Cristo a través de las Escrituras. Pero ¿cómo vamos a demostrar? Dice Romanos y la canción de Marcos Witt, ¿cómo irán si nadie les predica? ¿Cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a demostrar a Cristo a través de las Escrituras si ni siquiera conocemos las Escrituras? Si ni siquiera nos preocupamos por las Escrituras, si ni siquiera nos ocupamos por conocer quién es este Cristo Salvador, si ni siquiera nos ocupamos de conocer, no recuerdo aquí, pero recuerdo aquí en el libro de los Hechos, cuando se les exponía la palabra a los hermanos, dice la Biblia que ellos iban a las Escrituras para indagar a ver si aquellas cosas eran ciertas. Hoy ya usted sabe, cualquiera viene con un mensaje y nos enreda y nos lleva entre las patas, perdóneme la expresión, porque no conocemos las Escrituras. Y claro, como hay gente muy elocuente, y claro, como hay gente que tiene un poder de convencimiento grande, enredan a cualquiera. Ahí vemos a veces gente que está volviendo atrás, gente que orgullosamente dicen ya no soy cristiano, gente que orgullosamente dice ya no creo en lo que antes creía. No me decepciona eso. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Juan dice, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Y se tienen que manifestar y se seguirán manifestando. Pero usted y yo, si usted y yo tenemos la convicción, tenemos la certeza de que ese Jesús que nació en un pesebre, que ese Jesús que murió en una cruz, que ese Jesús que fue contado entre los pecadores es el Cristo, usted y yo no nos vamos a caer de ahí. Usted necesita, hermano y hermana que me ven esta mañana, recuerde el título, un evangelio incompleto. Usted necesita completar ese evangelio. Usted necesita entender que no venimos a los pies de Cristo para que nos dé ganancias, que no venimos a los pies de Cristo para que nos dé fama, que no venimos a los pies de Cristo para que nos dé riquezas, que no venimos a los pies de Cristo para cumplir mis sueños, porque Dios prospera. No, venimos a los pies de Cristo para mostrar que Él es el Señor. No hay nada en nosotros que nos pueda hacer más que vencedores. No hay nada en nosotros que nos pueda dar más una victoria que reconocer que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador de nuestras vidas. Que sí, que sabemos muchas cosas, pero que hay cosas en nuestras vidas que el Espíritu Santo nos ha estado revelando en estos últimos tiempos, en estos últimos días. ¿Por qué? Porque se acerca el día grande de Cristo, se acerca el día del Señor, y la iglesia necesita estar preparada. La iglesia necesita estar proclamando el nombre de Jesús. Dejemos de buscar riquezas, dejemos de buscar ya tesoros, dejemos de buscar un montón de cosas pasajeras. Bien dice la Biblia: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadiduras. Pero no puede usted buscar las añadiduras y venir Cristo después. Primero se busca a Cristo, primero se conoce al Salvador, primero se entiende y se recibe en nuestro corazón que Jesús es Dios, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, que Él es el ungido de Dios, que ciertamente padeció con los pecadores, que ciertamente fue contado entre los pecadores, pero que hoy vive y reina por los siglos de los siglos.
que hoy está sentado a la diestra del trono de Dios, y de ahí intercede por usted y por mí, y de ahí Él es nuestro abogado, desde el trono de justicia, desde el trono de gloria. Él es el Cristo que tiene el libro, que es capaz, que tiene la autoridad, que tiene el poder de tomar ese libro y desatar sus sellos. Alabado sea el nombre del Señor nuestro Dios. Usted y yo tenemos que entender que no venimos a los pies de Cristo porque somos especiales, sino que estamos en este camino porque la misericordia del Señor nos ha alcanzado, porque la misericordia de Dios nos ha abrazado, porque nadie, ninguno de nosotros se merece nada. Todo pertenece al Señor, todo pertenece al Salvador, todo pertenece al Redentor, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor. Pero de tal manera ha amado Dios al mundo que ha enviado a su Hijo, para que a través de Él tengamos vida eterna. Porque no lo envió Dios a condenar el mundo, sino más bien para que el mundo sea salvo por Él. Esa es la tarea, ese es el mensaje, esa es la comisión nuestra: demostrar por las Escrituras que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Redentor, que Jesús es el Salvador. Aleluya. Oh, qué lindo Espíritu Santo de Dios. Él es el Señor y no hay nadie como nuestro Salvador. La iglesia hoy busca fama, la iglesia hoy busca tesoros en la tierra, la iglesia hoy busca. Esa no es una iglesia verdadera. Esa no es la iglesia que Cristo fundó. Esa no es la iglesia que... cuando le dijeron a los apóstoles, cuando llegaron algunos judíos a decirle, algunas personas a decirle a los apóstoles: oiga, las viudas, los ancianos están desatendidos. Los apóstoles no corrieron, aunque parece una buena acción, una buena obra. Claro, es una buena obra llevarle comida a los indigentes, es una buena obra llevarle comida a los pobres, es algo bonito. Pero los apóstoles no corrieron desesperados a decir: sí, nos vamos a dedicar a darle comida a los pobres. El que está centrado en lo que Dios quiere hacer, el que conoce el llamado del Señor, el que sabe el por cuál Dios le ha dado al Espíritu Santo, el que conoce el por qué usted y yo somos llamados hijos del Señor, no se va tan rápido en las cosas y en los pensamientos de la gente. Los apóstoles dijeron: bueno, busquemos a 7 personas, pero eso sí, que sean 7 personas llenas del Espíritu Santo, para que repartan las comidas, y nosotros nos vamos a dedicar a seguir predicando el Evangelio. Nosotros no vamos a dejar de predicar el Evangelio. Vamos a capacitar gente para que haga esa obra de bienestar social, pero nosotros vamos a predicar el Evangelio. Y a veces la iglesia, y no malinterpreten, porque dentro de eso, comentaba con mi esposa, y ahora se lo comento a Cristi, Esteban era uno de esos 7 que escogieron para repartir alimentos. Pero Esteban lo conocemos como el primer mártir de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y él se paraba a debatir y a demostrar también por las Escrituras que ese que habían crucificado era Jesús. Que a ese que ustedes crucificaron y lo señalaba con el dedo posiblemente, ese era el Cristo. Y por eso murió Esteban, apedreado. Pero hoy, tal vez no me vuelvan a invitar a predicar, pero hoy a veces hay gente que ni conoce las Escrituras, menos al Espíritu Santo. ¿Cómo van a conocer a Cristo si no conocemos las Escrituras? Se nos mandó hace un tiempo tener una Biblia de papel. No voy a decir que es doloroso. Más bien a veces es, ¿cuál es la palabra correcta ahí? Enojoso.
o más bien uno a veces se enoja un poco, porque ¿cuántos tienen una Biblia de papel? ¿O cuántos llevan una Biblia a la iglesia? ¿Les da vergüenza? ¿Cómo vamos a demostrar por las Escrituras que Jesús es el Cristo? Si a veces hay que motivar a la gente poniéndolos en un puesto, a veces hay que motivar a los creyentes dándoles algo que hacer para que no se alejen, para que sigan en el camino del Señor. Yo me leí el libro de los Hechos en estos días y me encuentro que cuando aquel matrimonio le dijeron a Pedro: pero aquí está la heredad que vendimos, aquí está el precio del dinero. Pedro inmediatamente al Espíritu Santo le reveló que era una mentira y no dijo: ay, vea, ¿por qué ustedes mienten? ¿Por qué ustedes pecan? Eso es malo. No. Ananías y Zafira. Pedro no les dijo: ay, mire, vea, arrepiéntase, pídale perdón al Señor porque eso no es cierto lo que usted... No. Hoy pensamos tener más amor que el mismo Dios. Pedro, me imagino que miró a Ananías porque fue el que llegó primero y lo vio con ojos de enojado. Yo creo que sí. Y le dijo: ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? Y estoy hablando del Nuevo Testamento. No me he salido del Nuevo Testamento. Tengo unos versículos del Antiguo Testamento, pero no los he citado. Tal vez no los cite, pero estoy hablando Nuevo Testamento. ¿Por qué has mentido al Espíritu Santo? Y como digo yo a veces así, poco poloncho, patearon el balde. Cayeron muertos porque habían mentido al Espíritu Santo. Pero hoy agarramos al hermano: ay, hermano, caíste en pecado, no soportaste la tentación, pero Dios te ama. Eso es verdad, claro, Dios te ama. Pero no lo redarguye el pecado, porque nosotros mismos a veces cometemos el error de no señalar ese pecado. Pero yo me encuentro aquí en la Biblia que este evangelio, que esta palabra muchas veces es piedra de tropiezo, pero para nosotros los que creemos en Jesús, es la piedra viva. Es la piedra sí que los edificadores desecharon, pero que hoy es cabeza del ángulo. Apolos era muy elocuente, conocía mucho las Escrituras, pero ignoraba que ese Mesías que él enseñaba en las sinagogas ya había venido. Ignoraba que ese Mesías que él enseñaba y que quizás amaba y esperaba con pasión, era ese mismo Jesús que hacía unos años atrás había sido crucificado. Hoy, hermano, yo le digo a usted vehementemente, hoy yo le digo a usted: Jesucristo es el Señor. Jesucristo es nuestro Salvador. Por eso muchas veces a través de estos mismos medios proclamamos y decimos: Jesús, Jesús, Jesús. Aleluya. Porque cuando usted alaba y glorifica al Señor, a Jesús, cuando usted lo leí en Filipenses, cuando toda rodilla se postra, cuando toda rodilla se postra y nosotros glorificamos, Cristo glorifica al Padre. Dios no se enoja, Dios no se pone celoso. El Nuevo Testamento nos enseña a Cristo. El Antiguo Testamento nos quería dar a conocer un Salvador, pero este Nuevo Testamento hoy nos hace ver que ese Salvador ya caminó en esta tierra,
que ese Salvador hoy, aleluya, bendito sea el Señor, hoy espera por usted y por mí. Y se prepara para descender a llevarnos entre las nubes, como aquellos ángeles le dijeron a los apóstoles: oiga, ¿por qué están mirando al cielo? ¿Por qué están tristes? ¿Por qué se entristecen si ese mismo Jesús que ustedes acaban de verse ir y que se ocultó entre las nubes, a ese mismo Jesús lo verán venir entre las nubes? Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Salvador. Nos enseñaba el pastor la semana pasada el bautismo a través o en el nombre de Jesús. Y quizás muchos dicen: no, me siento celoso porque Jesús le está quitando la fama a Dios. No se la está quitando. Cuando usted reconoce a Jesucristo, está reconociendo que Dios es el Señor, que Él le preparó de antemano, desde antes de la fundación del mundo, para enseñarnos que Él es el Hijo de Dios. Las Escrituras, dije al principio, Jesús lo habló y lo enseñó. Estas son las palabras que os enseñé antes que sucediesen, lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y ahora completamos la Biblia con los 4 evangelios, el libro de los Hechos, las cartas del apóstol Pablo, las 3 cartas de San Juan, Hebreos, Judas, las cartas del apóstol Pedro, Santiago, el Apocalipsis. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted reconoce a Jesús, hermano, no va a tener ningún problema. Sí, quizás serás perseguido, o quizás dirán: ese solo habla de Cristo. Qué lindo tener un evangelio completo, no la denominación. No me malentienda, gloria a Dios por ellos. Mi mamá nació en el evangelio, con la iglesia del evangelio completo. A veces es medio incompleto, pero qué lindo es tener un evangelio completo. Y ese evangelio se trata de Cristo. No son palabras, no son lindas razones, no son lindos comentarios, no son lindos: este Apolos era tremendo, yo quisiera ser como él. Pero lo tomaron Priscila y Aquilas y le demostraron, les enseñaron más exactamente el evangelio de Cristo. Termino con esto. Dios está trayendo, y me alegro por eso, porque estamos siendo parte de eso. Dios está trayendo revelaciones, o más bien iluminaciones, a nuestros corazones, del evangelio que debemos de enseñar en estos últimos días, de la palabra que debemos predicar en estos últimos tiempos. Dije y he dicho un par de veces: la iglesia reformada necesita una reforma. Ya no tanto evangelio barato, ya no tanto evangelio tan simple y tan sencillo, sin sabor, sin sal. Necesitamos demostrar a través de las Escrituras que Jesús es el Cristo, y dejarnos ya palabrerías. Como siempre digo, es mejor que te sepas un versículo y que lo vivas, y no que te sepa toda la Biblia y no viva nada. Espero haber sido claro en esta mañana, y que el Señor nuestro Dios, que el Espíritu Santo de Dios, que está trayendo revelaciones a nuestras vidas, que nos lleva para cosas grandes, que nos lleva para cosas mejores, sí, pero esas cosas tienen que ser en el nombre de Jesús. Esas cosas tienen que ser en el nombre de Jesucristo de Nazaret, no en el que ha de venir. Esa es la diferencia entre un bautismo de Juan y el bautismo de Cristo. El bautismo de Juan, con el bautismo de Juan yo estoy diciendo: sí, creo en que vendrá un Mesías, creo en que vendrá un Salvador, creo en que hay unas promesas ahí para ese Mesías. Pero cuando yo me bautizo en el nombre de Jesús, estoy diciendo: ese Jesús ya vino. Ese Jesús es el que dice Romanos que el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad, aleluya, lo levantó de entre los muertos. Y ese es el poder del evangelio. Ese es el poder de las Escrituras, que Cristo resucitó de entre los muertos. Alabado sea el nombre del Señor. Hay gente que está todavía, hay muchos andan un Cristo aquí crucificado en el pecho. Y no digo nada en contra, no sé si es malo, si es bueno, pero yo tengo un Cristo
resucitado. He dicho esto un par de veces en tiempos atrás. Muchos tienen a un Cristo ahí todavía colgado en un madero. Mi Cristo no está en un madero. Cristo resucitó. Y lo dije hace un rato, está sentado a la diestra del trono de Dios. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Te damos gracias, Espíritu Santo, en esta mañana. Hemos predicado, hemos expuesto, hemos tratado. Dios, que tu Espíritu nos guíe en esta mañana para expresar, para exponer el mensaje de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, que la gracia tuya, Dios, que el poder, Dios, de ese Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos, que hoy es primogénito de la resurrección, Señor, que ese Espíritu Santo hoy nos guíe y ponga en nuestros corazones pasión, ponga en nuestros corazones, aleluya, el vivir las Escrituras, el caminar en las Escrituras, en reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, no es el Hijo de José y María, no, es que Jesucristo es el Hijo del Dios Altísimo, del Dios viviente. Gracias te damos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.